Económico tenía 45 proveedores activos de plaza y 6 proveedores del exterior. Su asistente le ha preparado la siguiente información. El 1 dice, al frente de su departamento de abastecimiento se encuentra el señor F. Casal, quien ha ejercido dicho cargo por 15 años, habiendo renunciado en forma por demás humilde a varias propuestas de ascenso, previa consulta al área de tesorería con relación a la disponibilidad de fondos, prepara la orden de compra mediante un formulario que él ha diseñado internamente en 4 vías: proveedores, depósitos, recursos humanos y archivos en abastecimiento. El señor Casal selecciona al proveedor indicando a partir de una lista que ha preparado personal y cuidadosamente. A los proveedores de plaza les envía la orden por correo privado para tener el acuse de recibo pertinente y a los valores de exterior por fax. Los proveedores de plazo entregan sus envíos en depósitos con la correspondiente factura, mientras que los del exterior, una vez efectuado el embarque, envían copia por fax o correo electrónico de los correspondientes documentos y hacen llegar vía bancaria los originales. Una vez que el jefe de depósito recibe el envío, emite el informe de recepción, remitiéndolo en forma inmediata al departamento de abastecimiento. Este último, con todos los documentos en su poder, confecciona el legajo pertinente que remite a Contaduría. 2. Al 31 de diciembre de 2006, fecha del cierre de su ejercicio económico, el capítulo deudas comerciales del pasivo corriente se desglosaba de la siguiente forma. Deudas comerciales, los dólares Uruguay, proveedores plaza, 50.000.380.000, proveedores exterior, 23.875.000, documentos a pagar, 4.480.000. De los papeles de trabajo de su asistente surge la siguiente información. Se han circularizado las 12 principales proveedores de plaza con los siguientes saldos. Gutiérrez y CIA, 5.280.000, La Vela CA, 6.300.000, Fonsecas SRL, 5.440.000 y Recoba Copcol con 6.050.000. Rosario. Entonces, No se te escucha bien. Ros. Continúan. P. Sánchez y asociados, 3.900.000. San Paolo S.A., 2.770.000. Froilán Sociedad Anónima, 4.100.000. De Punta y Pafuera, 1.290.000. Negro Jefe, 490.000. JR, 1.020.000. San Gregorio y compañía, 280.000. Trancafuerte SRL, 830.000. Otros no circularizados, 21.630.000. Total, 39.520.000.
Las respuestas recibidas, así como los comentarios, se ajustaron a lo siguiente. Y esto lo vamos a analizar en cada análisis. Va muy bien. Deudas. En deudas tenemos una información muy importante. Del primer punto, ¿ustedes qué me pueden comentar? Repasen el primer párrafo. ¿Qué hecho importante se está dando ahí? Adelante, Doris. Creo que es como elogiando al encargado o ex encargado. Ok, lo están elogiando, pero antes del elogio, ¿qué dice? Ha ejercido el cargo por 15 años y se me hace raro que no haya aceptado propuestas de ascenso. Cualquier persona quiere crecer, yo creo que es lo lógico. Ok, ha Es renunciado. sospechoso. Uno ha renunciado después de 15 años. Estamos hablando de una persona que ha estado ahí mucho tiempo, ¿verdad? Como dice Sí, Doris, parece extraño. Ahora, no es que la humildad no exista, ¿de acuerdo? Pero la humildad es un concepto distinto a crecer. La humildad no impide el crecimiento, más bien lo impulsa. Acá nos dice que ese señor ha ejercido el cargo como al frente del Departamento de Abastecimiento por 15 años. Ha renunciado en forma por demás humilde. Es decir, que hay un cambio de un liderazgo, un ejecutivo. Entonces, primer tema es, se está dando el cambio de una persona que ha estado mucho tiempo en un puesto y rechazó varias propuestas de ascenso. ¿Ok? Ahora, él coordinaba aparentemente con tesorería. Decía, previa consulta al área de tesorería con relación a la disponibilidad de fondos, es decir, para pagar. Prepara una orden de compra mediante un formulario que ha diseñado internamente, o sea, él lo ha diseñado. ¿Va? Algo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que este tipo de documentos son diseñados en conjunto de las áreas. Porque ¿cuántas áreas se envía estos documentos? A 4 áreas, ¿verdad? O cuatro personas. Uno es el proveedor, 2 depósitos, 3 recursos humanos y 4 archivos de abastecimientos. ¿Verdad? Ok. Primero, los formularios son diseñados de manera conjunta entre las áreas operativas que participan de ese ciclo. ¿Ok? ¿Ustedes creen que recursos humanos tiene que intervenir en abastecimiento o en compras? ¿Ustedes creen que al gerente de recursos humanos le interesa esa información? ¿O no? Sí, yo creo que Misael sí. dice que sí. ¿Por qué, Misael? Al gerente de la empresa, porque No, de de donde van recursos a muchos humanos. No te estoy hablando del gerente recursos humanos. general. Y es Después más, menciona hasta el gerente general, pongámosle. ¿Ustedes creen que le interesa recibir el formulario de compras? El gerente no revisa ese tipo de información, formularios. O sea, ¿crees que va a recibir
va a revisar 300 formularios. De eso no lo hace. Para eso tienen las áreas responsables. Para eso cada área tiene un gerente. Entonces, al gerente de recursos humanos sobre compras no le interesa esa función. No es su función aprobar, no necesita estar informado de eso. ¿Ok? A mí como gerente general me interesa ver un cuadro, un reporte ejecutivo, precisamente, ok, quizás de todas las compras del mes, asociado con una estadística de proveedores. Ok, pero un formulario que yo reciba cada mes, por cada compra, no me interesa eso. Al menos que sea pues una compra muy significativa y que requiera un endeudamiento, alguna cosa así, pero la mayoría de esas operaciones las manejas por áreas y por las áreas que están involucradas. Que será adquisiciones, por un lado, pero alguien tiene que requerir eso. En este tipo de empresas habrá, por decirles, puede que haya una unidad de producción que requiera materia prima, ¿verdad? O insumos. O un área comercial de ventas que diga, ¿sabes qué? Necesitamos comprar los inventarios tipo A, B, C. Hay que hablar con el área de adquisiciones para que los importe o para que los adquiera para colocarlos en stock. Entonces, están las empresas. Entonces, uno no compra por inicio. Abastecimiento no compra por si acaso, sino que surge de necesidades de otras áreas. ¿Okay? Entonces, el gatillador tiene que ser el pedido de algún área. Si es de producción, para la producción de cierto tipo de inventarios, tienes todo un programa de planificación. ¿Okay? ¿Ustedes han llevado contabilidad de costos? Sí. ¿Vieron contabilidad de costos? ¿Ok? Va. ¿Vieron el modelo de costo estándar? Jonathan abre los ojos y no se acuerda si ha estado en esa clase. Jonathan, ¿vieron costo estándar? Mueve la cabeza. Sí, no me acuerdo. Va. ¿Saben qué es el costo estándar? Lo voy a colocar algo resumido para seguir avanzando. ¿Alguna vez han hecho un queque? ¿O una empanada? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para hacer 10 empanadas o 25 empanadas? ¿Qué tenemos? Una receta, ¿verdad? Ya sea que la buscamos en YouTube, la buscamos en un libro. ¿Okay? Partimos de una receta en que nos dice las cantidades y proporciones ideales de un insumo, ¿verdad? Nos puede decir, para 25 empanadas necesitas un kilo de harina, vas a necesitar medio kilo de queso, 2 cucharadas de Royal, 1 cucharada de sal, y así lo va detallando, ¿verdad? Tenemos la receta, todos los ingredientes, y después nos indica la mezcla que tiene que tener cada proceso. ¿Ok? Nos dice en qué momento colocamos la harina, en qué momento colocamos el agua, los huevos, el queso, todo eso. No es que yo agarro todo y lo mezclo al mismo tiempo y va a salir la empanada. No, tiene un ciclo de producción específico. Primero hago la masa, ¿okay? Hago la masa, reposará. Después de que la repose, la aplano, le coloco el molde. Sobre ese molde, después sobre las figuras planas le colocaré el queso, después la cierro, y dependiendo, algunos la cerrarán a mano, otros con una herramienta. ¿Okay? Después de eso, en una bandeja, y la bandeja al horno. El horno tiene que estar a una temperatura precisa, después por cierto tiempo, y va. Es así el proceso. El costo estándar parte de eso.
¿Ok? Y nos tiene que dar las 25 empanadas, si seguimos adecuadamente la receta. Cuando nosotros partimos del costo estándar es lo mismo. Tenemos un modelo estándar para hacer algo. Por ejemplo, Jonathan, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Creo que Jonathan ya no está, ¿no? Va. Ok. Rosario Aguilar. Sí, Ok. dice. Tú tienes una cadenita, ¿verdad? Sí. Ok. Digamos que esa cadenita se la va a hacer en una fábrica. Entonces, para hacer esa cadenita, tienen que saber cuántos metros de cadena se necesita. ¿Qué tipo de cadena es? Después, ¿qué tipo de argollas son las que va a sostener esa cadena a sujetar? Y después, probablemente, ¿qué tipo de dije? ¿Ok? Y si ese dijo tiene una piedra preciosa, semipreciosa, o una piedra que simula de acrílico o cualquier otro material, va, todo eso lo tenemos. Eso nos permite decir, ya, quiero producir 1000 de esas cadenitas. Con esa receta podemos estimar cuántos metros necesitamos de cadena, cuántos enganches necesitamos, cuántas piedras vamos a necesitar de ese tipo, etcétera. Podemos proyectar las horas de trabajo de las máquinas, todo eso. Y lo importante es que, así como en la receta de la empanada, nosotros para valorar una receta estándar, para saber cuánto cuesta una unidad de producción, podemos valorar. Si quiero hacer las 25 empanadas, yo digo, ¿cuánto? Y para mí 25 empanadas va a ser la unidad de producción, es decir, que cada unidad, cada 25 empanadas para mí es un empaque, y esa es una unidad de producción. ¿No? Yo puedo decir, 1 kilo de harina cuesta 8 bolivianos. 3 huevos cuestan 1.20. Y así le voy asignando valores, precios. Entonces, los costos estándar me permite hacer eso. ¿Va? Cuando nosotros vemos el costo estándar, ya tenemos el costo de cuánto me costaría una producción estándar, es decir, en algo normal, y cuánto necesito. Entonces, si yo digo, necesito 1000 unidades de producción, multiplico el costo estándar por 1000. Ahora, ¿por qué les preguntaba el tema de costo estándar? Con ese costo estándar yo puedo saber qué insumos voy a necesitar, ¿verdad? Como les decía, para la cadena de Rosario, yo tengo que saber cuántos metros de cadena tengo que comprar para producir esas 1000 cadenas, por decir. Esos 1000 collaritos. Entonces, coloco eso. ¿Cuántas piedras voy a necesitar? Y es de ahí de donde surge el abastecimiento. Abastecimiento no pasea por la fábrica y dice, necesitan esto. No. Surge de un pedido. Alguien tiene que originar eso. ¿De acuerdo? Entonces, acá no vemos que esté involucrado las áreas que tienen que estar. Están involucradas gente que no tiene que ver nada, ¿no? Va, entonces, mi primera observación es eso. Después, ha sido desarrollado internamente, es decir, que no ha participado otras áreas. Las áreas que sí están involucradas requieren cierto tipo de información. Tanto las que generan como las que reciben, y las que reciben, las que tienen, las que generan el orden, el requerimiento, las que ven, en este caso, abastecimiento para ver cuánto tienen en almacén, cuánto tienen los proveedores, de quién conviene más esa información, y por otro lado, el que recibe. ¿Okay? Abastecimiento o la producción puede decir, necesito 1000 metros de cadena blanca de níquel, por decirles. ¿Va? Abastecimiento tiene que buscar lo más próximo a ese requerimiento en el mercado. Digamos que no encuentre 100% níquel, sino que haya una aleación cobre-níquel.
60-70. ¿Ok? O digo 60-40. Ese tipo de cosas es lo que abastecimiento B busca en el mercado. Y le avisa a producción, mira, no encontré esto, pero sí tenemos esto en el mercado, disponible. ¿Te sirve? ¿Es útil? Entonces ahí, antes de la adquisición, tiene que haber el visto bueno de que ese material cumple los requisitos y necesidades de la gente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ustedes han comido las papitas fritas Pringles? ¿Sí? Ok. Ahora, digamos que no las han probado, pero tienen de las papitas fritas quizás su marca favorita, ¿verdad? En La Paz, por ejemplo, hay una marca que a mí me gusta mucho que es Cantinflas. ¿Va? Cuando vamos a buscar los similares a Pringles o a las Cantinflas, nos vamos a tropezar con cosas mucho mejores quizás o peores definitivamente. Cuando no encontramos, lo mismo pasa en un ciclo de producción. El usuario, el que va a producir, el que va a vender, tiene que saber qué está vendiendo. Porque puede arruinar las expectativas, las proyecciones de ventas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Tiene que haber la aprobación. Y después, tiene que haber el ciclo de pedido y nuevamente va al proveedor. Entonces, en base a eso, ustedes imaginen un ciclo de producción. Un formulario desarrollado internamente, si no aporta el resto, no sirve. ¿Ok? Porque ahí se revela información crítica para todos, porque no está este formulario, por decirles, para contabilidad. O para tesorería. ¿Ok? Tesorería debería tener el detalle de todos los proveedores, con su registro de cuentas por el nombre del proveedor, qué tipo de sociedad es, el número de NIT o de identificación tributaria del país, si es un proveedor exterior, el registro de cuentas bancarias a las que se va a pagar a nombre de esa empresa, ¿ok? Los bancos, todos esos antecedentes, y no vemos que participe acá. Entonces, ahí es una gran debilidad, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Va. Ahora, acá nos dice, el señor Casal selecciona al proveedor indicado a partir de una lista que ha preparado personal y cuidadosamente. A los proveedores de plaza les envía la orden por correo privado para tener el acuse de recibo pertinente y a los del exterior por fax. 1. ¿Ustedes creen que una lista tiene que ser preparado personalmente por una persona? ¿Tiene que estar centralizado a eso? ¿Qué piensa? Misael Cervantes. ¿Me escucha? Sí. ¿Tú qué opinas, Misael? ¿De que una persona sea responsable de eso? Sí. Yo pienso que está bien si la persona es competente y sabe cómo hacerlo, es profesional en el área, y digo que sí, una persona podría. Ok, va. ¿Alguien que no esté de acuerdo con Misael? Yo pienso que eso no solo lo debe hacer él, porque puede que tenga favoritismo por uno y no por otros, entonces. Ok, de Tal vez acuerdo. debería estar involucrada otras personas. Muy bien. Claro, el encargado es él, pero debería ser esa lista con su equipo. Ok, tiene que ser un proceso transparente, ¿verdad? Un proceso para armar aún la lista de proveedores tiene que ser un proceso transparente. ¿Cómo se arma una lista de proveedores?
Si ustedes revisan, por ejemplo, revisan el periódico del pasado domingo, salió una convocatoria del Banco Mercantil para la inclusión o crear una lista de proveedores para la gestión 2021 de bienes y servicios. Entonces, lo está haciendo una convocatoria pública. Está invitando a la gente. ¿Y cómo se asegura de filtrar que tenga buenos proveedores y malos proveedores? Obviamente coloca un perfil mínimo de requerimientos en que provee cierto tipo, se tiene que proveer cierto tipo de información. Será el NID de la empresa, matrícula de comercio, estados financieros, referencia reputacional, una serie de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde tú ya tienes una base de proveedor. Y obviamente lo vas estratificando por tipo de bien y tipo de servicio, ¿verdad? Sobre eso tú ya tienes un abanico de alternativas. Entonces, cuando tú ya armas una convocatoria de ese tipo, va. Y las listas, cuando tú ya pides ciertos documentos formales, ciertos requisitos, las listas se van achicando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que va a formar. Por ejemplo, el banco no va a comprar verdura de la señora del puesto del mercado, sino que va a pedir que esas verduras vengan por parte de una entidad, ¿okay?, legalmente registrada. Ya puede ser unipersonal o puede ser una empresa, pero que cuente con los registros de ley. Entonces ahí ya ha puesto una barrera para cierto grupo de proveedores que no nos interesa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesa? No por racistas, sino los discriminamos. ¿Por qué? Porque perdemos beneficios tributarios. Esa es la verdad. ¿Ok? La señora del mercado puede ofrecerme más barato, pero el hecho de no comprarlo con factura para una empresa implica un gasto para hacerle retenciones. ¿Ah? Y si se las hace mal o está mal estructurado, ese costo es no deducible para el IVA. ¿Ok? Bancarizar eso, digamos que si le compro por valor de 51.001 bolivianos, esa verdura por temas de bancarización me cuesta más, porque puede que la señora no tenga cuenta bancaria, le pague en efectivo y una serie de cosas. Entonces, me genera más costos administrativos que beneficios. Entonces, lo aparto. Entonces, ese es el propósito de ir estableciendo las rejillas para discriminar el tipo de proveedor que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no lo hacemos transparente, como es este caso, ya surgen susceptibilidades. ¿Será que esta persona, cómo estamos asegurándonos de que él está manejando un criterio uniforme para la selección y preparación de la lista? ¿Cómo sabemos que no está discriminando a una empresa y está favoreciendo a otra? ¿Ok? Algo que ustedes tienen que tener presente es, durante su vida profesional, a ustedes probablemente les hagan firmar muchas declaraciones antisoborno. ¿Ok? ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, en auditorías externas que ustedes tienen, están conscientes de las políticas antisoborno de la empresa donde trabajan. ¿Por qué? Porque esas políticas están asociadas con cierto tipo de regulaciones para operar en distintos sectores. Por ejemplo, si yo no firmo las políticas antisoborno y otra serie de cosas, yo no podría hacer una auditoría a una empresa del sector financiero. ¿Okay? Hay países como en los Estados Unidos que tienen una regulación que se llama SOX, la ley SOX, Sarbanes-Oxley, que al auditor puede llegar hasta impedir que tome un café del cliente. Así. ¿Por qué? Porque no se quiere dar a entender que el juicio profesional del auditor puede ser influenciado por algún tipo de cosas. Entonces, mantener una brecha estricta en nuestra profesión es crítica. ¿Ok? No, por eso ustedes tienen que ser conocedores del marco ético y del marco profesional.
porque si no pueden incumplir una norma. Por ejemplo, si a mí un cliente me hace llegar un regalo de fin de año, un canastón, como obsequio en la oficina, yo como gerente, amablemente se la tengo que devolver. La tengo que rechazar. ¿Ok? Puede ser un canastón, el canastón más lindo que haya visto en mi vida, pero lo tengo que rechazar. ¿Ok? ¿Escucharon del premio de la macrocuenta del Banco Mercantil? Sé que sortea millones. Ya. En una firma en la que yo trabajaba, le tocó a una colega gerente del área de impuestos. Y nosotros en esa firma éramos los auditores de ese banco, en ese momento. Y no estamos haciendo ni auditoría ni nada. Ahí. Y le tocó por el sorteo, porque teníamos las cuentas ahí en ese banco. Ella tuvo que rechazar ese premio, ¿ok? Porque esta era ella auditoría y se lo parte del equipo de auditoría y no era un asistente, sino era una ejecutiva clave, ella la parte de impuestos. Lo rechazó precisamente por ese tema de independencia y políticas antisoborno. ¿Okay? No necesariamente, si se dan cuenta, no fue un soborno, pero podía ser mal interpretado más adelante. ¿Okay? Lo mismo que el canastón o que me hagan llegar un regalo súper fino. Va. A veces los clientes no van a hacer llegar un almanaque, una agenda, pero se los hacen llegar a todos. Va, todavía eso se puede manejar. ¿Ok? Pero mientras más costoso sea, ya se complica. Adelante, Misael. En caso de que esta ejecutiva se hubiera desvinculado de la, no sé, de la auditoría, se hubiera desligado, ¿hubiera tenido chance de aceptar ese millón? No. ¿Ok? Porque era un audito, era nuestro segundo año de auditoría en este banco, entonces se lo podía haber interpretado como que es la retribución de una auditoría anterior. Ya. Pero sí, ¿Ok? Por desde el ejemplo, es primer más. año, No, adelante, Misael, ¿qué me querías decir? si fuera su primera gestión, digamos, antes de empezar la auditoría y todo. Si ella renuncia a la oficina y vive con eso, podría ser. Habría que, pero ahí dependería mucho de la política antisoborno que ha sido aprobada por la empresa. Y la política antisoborno de ley. Ver si no incumple. ¿De acuerdo? O sea, son varias aristas que tenemos que analizar. Muy bien, chicos. Entonces, ya les di algunos ejemplos para que vayan pensando cómo encarar esta entrevista. Para la próxima clase, el lunes, empezamos a ver. Les pido 1000 disculpas, tuve un problema con mi ordenador. No estoy con mi computadora habitual con respecto a sus notas. Espero que hasta mañana estén cargadas, ¿de acuerdo? Muy bien. Les agradezco que tengan un excelente resto de jornada. Ok, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Hasta luego.